Nos gustaría daros la bienvenida y agradeceros a todos los que estáis aquí hoy acompañándonos. Vamos a tener que modificar un poquito el orden de intervenciones porque iba a inaugurar José Antonio Garmón, el director de Agenda 2030 y Sostenibilidad del Principado de Asturias, pero está en una comparecencia en la Junta del Principado, con lo cual intentará acompañarnos a la clausura de la jornada. En ese sentido, agradecer pues, tanto al Gobierno del Principado de Asturias como a EDP la posibilidad de organizar esta jornada y al Pacto Mundial por acompañarnos a este día de hoy. Comentaros que en el Club de Calidad llevamos ya desde 1995 trabajando en lo que es el intercambio de experiencias y en la mejora continua de las empresas. Consideramos que no hay una gestión eficiente ni una buena gestión sin lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, la sostenibilidad, los principios ASG, que empiezan a formar parte del día a día de cada una de nuestras empresas y se relaciona y se une todo pensándolo en un modelo de gestión en el que van convergiendo las demás cuestiones esenciales. Yo no me quiero enrollar mucho, sí que a daros por mi parte el agradecimiento de calidad por haber venido y agradecer nuevamente al Principado, a Pacto Mundial y a EDP. Comentaros que bueno, la jornada de hoy va a ser sencillita. Trataremos de dar los resultados del análisis y el estudio de los objetivos de desarrollo sostenible en las empresas y la evolución de las empresas que organiza cada 2 años el Pacto Mundial y luego con la mano de empresas socias del experiencia en si os parece, doy paso a Yolanda Fernández Montes, de Medio Ambiente, Sostenibilidad de EDP, para que nos haga su acogida, ya que nos ha cedido su casa y la jornada. Gracias. Muchas gracias, Guiomar, y bienvenidos a todos. La verdad es que es un placer para nosotros el que estéis aquí. EDP lleva colaborando con el Club de Calidad ya desde hace años y el que estamos involucrados en lo de la sostenibilidad yo creo que es un tema bastante transparente seguro que para muchos de los que estáis aquí. Pacto Mundial para nosotros también es un punto de referencia en lo que respecta a todos los temas de sostenibilidad. Lo que queremos es, de alguna manera, seguir en este camino que hemos iniciado, que nos reconocen públicamente a través de nuestra participación en de índices. Bueno, si sabéis os lo comento, estamos en el Dow Jones Sustainability Index y somos el número 1 de las utilities evaluadas y formamos parte de muchos índices que tienen que ver con la sostenibilidad. Pero lo más reciente que tenemos es la certificación de GRESB, que es un índice que reconoce la sostenibilidad para las empresas de infraestructuras, donde hemos obtenido casi el 100%, o sea, tenemos 99,6 puntos sobre 100. Estamos un poco asustados porque es que ahí nos queda poco que mejorar. Afortunadamente los de los índices los cambiarán todos para el año que viene y tendremos que volver a hacer muchas cosas. Bueno, eso para los que trabajáis con índices de este tipo, pues sabéis que es muy difícil de conseguir, que nos da mucho trabajo, pero después también nos sirve mucho para el día a día de nuestras actividades en cada una de nuestras plataformas, tanto en generación como en distribución o en clientes. Por ejemplo, en clientes pues trabajamos mucho con Badis y toda la evaluación que hace de nuestra sostenibilidad. Simplemente deciros que estamos encantados que estéis aquí, que tanto Pacto Mundial como el Club de Calidad traigan este tipo de presentaciones a las empresas y no quiero entreteneros más. Muchas gracias por venir y buena jornada para todos. Gracias. Si os parece, damos paso a la primera intervención en la que Vanessa, si nos acompañas, Vanessa Rodríguez, va a hacer la presentación de datos sobre el impacto de sostenibilidad en las empresas a nivel nacional, si bien nos va un poco a extractar datos más específicos aquí para Asturias de una encuesta en la que han participado más de 2015. Muchas gracias, Guiomar. Gracias a todos los asistentes. Gracias a nuestro socio EDP, a Alfredo, Yolanda, Lucía, a todos, María, por acogernos aquí. Muchas gracias al Club de Calidad
la verdad, por organizar este evento y por contribuir, por ayudarnos a distribuir la consulta, porque de lo que vamos a hablar hoy aquí es de los resultados de implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Empresas, un ejercicio que no hubiéramos podido hacer si no hubiera sido con su colaboración en esta difusión y, por tanto, a los que participaron en ella y contestasteis, ¿no? Sí, como os decía, bueno, la verdad que estamos encantados de poder estar aquí y presentaros. Es el primer ejercicio que hacemos como el spin-off de los resultados de la gran consulta que hemos hecho este año, relacionándolos con las empresas de un territorio en concreto, en este caso con las empresas asturianas. ¿Por qué hemos hecho esto? Bueno, nosotros hemos hecho esto porque el Pacto Mundial es la mayor iniciativa en sostenibilidad del mundo. Es verdad que la red española aquí en España es la red más potente de todas las que existen a nivel internacional, de las 70 que hay. Contamos con más de 1.000 socios en España, en total más de 2.000 firmantes, entre los cuales se encuentran estas empresas y otras muchas de las que estáis aquí y otras que vais a participar también en esta jornada de hoy. Y eso nos permitía, aún así, carecer un poco de las manos, ¿no?, para llegar a conseguir hacer esa consulta que hicimos. Este ejercicio de la consulta tiene 2 ejercicios anteriores, que venimos haciéndolo desde hace 2 años en colaboración un poco con el Gobierno nacional. Uno de nuestros mandatos de Naciones Unidas es colaborar con los gobiernos locales a contribuir a que las empresas trabajen los ODS en su ámbito de negocio. Somos la única iniciativa que tiene este mandato en concreto. Y esto hace que cada 2 años pues, hayamos mantenido esta consulta en diferentes niveles de éxito o de difusión, hasta llegar a este año 2022, en la que, bueno, lo que nosotros hemos llamado el mayor proceso de escucha empresarial en la materia, consiguiendo 2.500 respuestas en total en toda España. Hoy os voy a hablar un poco de las grandes líneas, los grandes resultados a nivel país, pero sobre todo a nivel comunidad autónoma. Creemos que, como sabéis, la localización de la agenda es fundamental. El conocer los resultados y la importancia de todas estas cifras que os voy a dar también, lo siento un poco por la avalancha, es muy importante para poder tomar medidas en solitario, en conjunto, y bueno, aquí tenemos también la suerte de contar con organizaciones de distinta naturaleza comprometidas en este ejercicio, ¿no? Como os decía, contamos con una muestra de 70 empresas asturianas en este caso, unas 2.500 respuestas en total, y el Club Asturianos ha sido de la organización de aquí del Principado que más nos ha ayudado en la difusión. Para nosotros ha sido un ejercicio muy relevante, creemos que tenemos una gran masa de respuestas, nos ayuda a sacar una serie de conclusiones y, sobre todo, como os decía, a trazar como objetivos, ¿no? Nosotros hemos preguntado un poco, en primer lugar, por el grado de conocimiento de la Agenda 2030. Nosotros nos basamos, cuando hablemos o cuando os presente un poco los grandes resultados, en un modelo de gestión aprobado por Naciones Unidas desde que se aprobó la Agenda en el año 2015, que es el SDG Compass. Es un modelo básico de gestión empresarial con diferentes pasos que se siguen para poder implantar los ODS, medirlos y contribuir a avanzar. El primero de los pasos, evidentemente, tiene que ver con el conocimiento de la Agenda 2030. Desde que llevamos midiendo esto, nos hemos dado cuenta de que efectivamente las empresas españolas van aumentando su grado de conocimiento, no en una manera siempre en el mismo ritmo. Evidentemente, entre el último ejercicio y el actual ha habido un crecimiento menor. La sensibilización o el conocimiento de los ODS está en las empresas, como podéis ver. Si sumamos un poco los que conocen en profundidad o superficialmente los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nos da un 86% de las empresas que saben lo que son los ODS. El dato es bueno, sobre todo si lo comparamos con el grado de conocimiento de la población en general que tiene sobre la Agenda 2030, que en la última vez que se les preguntó en el CIS, en el último barómetro en el que se les consultó esto, era aproximadamente del 30%. En el caso, por ejemplo, de las empresas asturianas, hay una gran identificación, hay una gran coherencia con el grado de conocimiento, pero ha habido una gran mejora en los 2 últimos años. Es decir, durante el año 2020 y el año 2022, en el caso de las empresas de aquí, ha habido una mejora muy notoria, como podéis ver entre los datos, ¿no?, mejorando el grado de conocimiento en profundidad, duplicándose los resultados, incluso disminuyendo igualmente en el 50% aquellas empresas que decían no conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con lo cual el nivel de conocimiento, que es la base un poco para poder operar en base al marco de la Agenda 2030, es coherente con el resto de las empresas del país, con esta mejora en el último ejercicio, ¿no? Lo que nosotros creemos, o así uno de los primeros diagnósticos que hemos visto, es que, igual que ocurre con las empresas españolas, hay una primera fase de este trabajo, de esta gestión, que está bien cubierta, por decirlo de alguna manera, que es ese conocimiento y es esas primeras fases, ¿no?, de identificación de cuáles son los objetivos prioritarios para mi negocio, sobre qué es lo que más se trabaja, ¿no? En ese sentido, si veis un poco las cifras, lo que nosotros vemos es que hay una primera fase muy cubierta, ¿vale? Y que el gap, por decirlo de alguna manera, o las principales áreas de mejora
vienen en la gestión profunda de la sostenibilidad en el negocio, ¿no? Si veíais, por ejemplo, hace 2 años había un 76% de las empresas de Asturias que no habían hecho este ejercicio de saber sobre qué objetivos impactan y cuáles les afectan en su negocio, número que ha pasado del 76 al 45, con lo cual consideramos que es un buen avance en todas estas primeras fases, por decirlo de alguna manera, y sobre todo que se mantiene, digamos, ese grado normalizado con respecto a las empresas en general, de que llevan un análisis de su impacto en un 30% de los casos aproximadamente, ¿no? Estas es el capítulo de las tendencias en que coinciden, por decirlo de alguna forma, así como también en las áreas más trabajadas. Cuando decimos áreas hablamos un poco de lo que las empresas nos cuentan, que es lo que más trabajan, que no quiere decir que sean donde mejores resultados se obtienen, sino cuáles son los ODS más trabajados, ¿no? En este caso, el resultado de este ejercicio que nosotros hemos hecho nos ha dicho que el objetivo número 5 tradicionalmente es el primero o el segundo más trabajado por las empresas españolas. Se mantiene siendo así. Digamos que los cambios más obvios o los más relevantes vienen por el lado del objetivo número 12 de producción y consumo responsable. Es la primera vez que se cuela entre los primeros, digamos, los 4 primeros de los más trabajados. Esto ha venido muy provocado también a nivel de respuestas por la implicación de las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Han hecho una aportación o un interés, ha mostrado un interés bastante amplio hacia el trabajo en el ODS 12. Fijaros que en el ODS 12 se incluyen cuestiones como economía circular, lo que tiene que ver con la información no financiera, la comunicación con el cliente y sobre todo la reducción de recursos, llámese naturales, llámese reciclaje, etcétera, todo lo que tiene que ver con ese tipo de materiales. En tercer lugar, igualmente, se cuela el ODS 7 de la energía asequible y no contaminante, que nunca había estado en los primeros grados, y se mantiene entre los más trabajados el 8, ¿no? De una manera bastante natural, que es el del trabajo decente y crecimiento económico. Las empresas se ven tradicionalmente y es comprensible identificadas con este objetivo, y bueno, esto sigue manteniendo así. ¿Qué se sacrifica o que ha bajado un poco de los primeros puestos? Aunque aparecería, ¿no?, a partir del quinto o sexto, pues el ODS 13 de acción por el clima, aunque esté muy relacionado con otros, y también el ODS de salud, el ODS 3, que en los últimos ejercicios había sido uno de los más trabajados por las empresas españolas. Quiero traer aquí un poco, pasar, ¿no?, de esta parte de la que llamamos las primeras fases de trabajo, implantación de la Agenda 2030, lo que sería un trabajo más profundo, ¿vale?, en la gestión empresarial, una gestión sostenible del negocio, sacando algunos datos, algunas medidas, lo que nosotros llamamos como acciones, que las empresas dicen aplicar, ¿vale?, actualmente en este año 2022. Como veis, si queréis ver básicamente la diferencia o la comparación entre los datos de las empresas asturianas con el resto de las empresas o con el global de las empresas españolas, no hay demasiadas diferencias, ¿vale? Yo sí destacaría en todo caso, por ejemplo, al haber un poco menos acciones, ¿vale?, también todos los datos son ligeramente inferiores, ¿no?, al de la media nacional. Hay algunas pequeñas diferencias destacables bajo mi punto de vista. Uno, por ejemplo, en lo que tienen que ver con los proyectos de acción social alineados con los ODS, es una de las pocas comunidades autónomas que tienen unas cifras o unos datos por encima de la media, ¿vale? Esto es bastante coherente, no demasiados puntos, apenas 3 puntos y algo, pero bueno, esto es coherente si lo tenemos en cuenta un poco lo que os vengo comentando, ¿no?, que hay una primera fase de sensibilización bastante bien cubierta, pero que faltaría pasar todos esos conocimientos, esa sensibilización a la gestión empresarial. Entonces, el Pacto Mundial es verdad que reconoce o consciente que trabaja con empresas que vinculan la sostenibilidad, tradicionalmente la RSE, a proyectos de acción social o a acciones con el entorno, sociedad que le rodea, etcétera. Pero nosotros trabajamos, nuestro objetivo es que haya una identificación de los objetivos del negocio con la sostenibilidad. Los negocios no pueden existir si no son sostenibles, y los negocios sostenibles o la sostenibilidad es buena para el negocio, ¿no? Entonces, este dato en ese sentido es coherente un poco con el resto de resultados. Algunas cosas un poco también que destacan, donde el gap es un poco mayor, si me apuráis, pues es en la parte de lo que tiene que ver con las alianzas. Vamos a hablar luego en la mesa redonda también con esto. Esto es, bueno, es normal, siempre es complicado, ¿no?, trazar alianzas interesantes o rentables relacionadas con los objetivos de desarrollo sostenible, no por nada, sino porque verdaderamente nos falta experiencia, nos falta estar acostumbrados a avanzar esta manera de trabajar. A nosotros mismos nos pasa desde Pacto Mundial igual, es muy complicado trabajar en alianza y entonces, bueno, es una cuestión más o menos habitual.
Y por otra parte, pues lo que hablábamos antes, ¿no? En el tercero de los puntos, esa integración de los ODS en los diferentes departamentos de la empresa. Hablaré luego brevemente sobre este dato, un poco desde el punto de vista propositivo y por qué creemos un poco que esto tiene que mejorar y cómo, ¿no? Como os decía, toda la parte formativa, la sensibilización en ODS está bastante cubierta, ¿vale? Tengamos en cuenta en este caso que no estamos solo preguntando ahora mismo a las empresas quienes conocen a nivel corporativo los objetivos, sino cuáles y de estas empresas están haciendo sensibilización y formación a sus grupos de interés en materia de Agenda 2030. Entonces, partiendo de que solo el 38% de las empresas consultadas aquí en Asturias lleva a cabo acciones de formación, ¿vale? Son pocas porque apenas es un poco más de un tercio de estas organizaciones. Los datos son más o menos consistentes, ¿no? Es decir, sí que a lo mejor llama un poco la atención la baja o la diferencia, ¿no? de la formación a los empleados en el área de sostenibilidad. Suelen ser estos trabajadores, trabajadoras de estos departamentos los que tienen más a mano, ¿no? El acceso a herramientas, cursos de formación, incluso en abierto, ¿no? De manera gratuita sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Y en este caso, aquí en la parte de Asturias se identifican como que se ha producido en un 18% de los casos. Esta gente afirma estar formada en ODS versus o frente al 27% de las plantillas que trabajan en sostenibilidad en otras empresas. Esto no deja de ser, sin embargo, por ejemplo, el dato de directivos, que podría ser igualmente como considerablemente más bajo, se mantiene como, bueno, con menos diferencia en esa brecha menos amplia, ¿no? Lo cual lo deja de ser bueno. Que es la recomendación un poco que nosotros siempre damos. Bueno, el Pacto Mundial, uno de nuestros servicios más valorados, por no decir el más valorado de las empresas, es la formación a las plantillas, proveedores, grupos de interés, etcétera. Entonces, en ese sentido, abogamos porque, a ser posible, todos los departamentos de las organizaciones tengan un grado de identificación o por lo menos de conocimiento sobre los ODS, tanto de manera general, Agenda 2030, como de cuáles son los objetivos más interesantes que más afectan a la empresa. Es un poco lo que nosotros llamamos el liderazgo colectivo. Entendemos que todos los profesionales de las organizaciones, desde su toma de decisiones diaria, puede influir en las decisiones de una empresa y en mantener con coherencia los objetivos de la misma. Por ejemplo, en un estudio anterior que hicimos, sí que salía que, lógicamente, las personas de los departamentos de sostenibilidad, también medio ambiente, también calidad, hasta aquí, más o menos, son seguidos un poco de la gente de comunicación por motivos obvios, ¿no? Que son la gente que participa en las memorias de sostenibilidad y tal, tenía un nivel más o menos aceptable de formación. Y, sin embargo, había departamentos que en el fondo son claves para el día a día de las empresas, para su negocio, como por ejemplo el departamento financiero, como por ejemplo el departamento de recursos humanos, que trata directamente con las personas de las organizaciones, y sobre todo el departamento de compras, ¿vale? Que tenía un nivel muy bajo de conocimiento en Agenda 2030. Igualar o revertir esta situación se hace muy interesante, ¿no? Como os digo, para intentar que todos los profesionales desde sus áreas, con sus decisiones diarias, puedan contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible y que verdaderamente la cultura de la sostenibilidad permee en toda la organización. Sacar lo que nosotros decimos la sostenibilidad del área de sostenibilidad. Que es una constante de nuestras consultas o de nuestros estudios, siempre ocurre, y es lo que llamamos la brecha entre las políticas y las acciones. Esto es un ejercicio de este año en el que se sigue manteniendo aproximadamente las mismas cifras. Porque os hagáis una idea, nosotros medimos el nivel de compromiso de las organizaciones y luego medimos las acciones que materializan esos compromisos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y ese gap o esa diferencia entre lo que los valores o los compromisos empresariales y la puesta en práctica de los mismos siempre más o menos es como de la mitad, ¿no? en diferentes aspectos. Por ejemplo, en el caso de las políticas de derechos humanos, si solo un 26% de las empresas dispone de estas políticas, nos encontramos con que baja un 10% las empresas que evalúan su impacto en este ámbito, ¿no? En los derechos humanos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema del medio ambiente, que es un área mucho más trabajada por las organizaciones? Pues que si un 58% de las empresas tiene una política medioambiental, solo un 28%, como os digo, aproximadamente es como la mitad, siempre tiene un compromiso, por ejemplo, de reducción de emisiones, ¿no? Por ejemplo, me voy a parar a hacer un comentario sobre el caso del código ético, ¿no? Igualmente, ¿no? Si un 72% de las empresas tienen ese código ético, solo un 39% ha hecho una de las acciones relacionadas clásicas, ¿no? Con el código ético, que es implantar un canal de denuncias. Los datos de las empresas asturianas los tenéis todos en la parte de abajo. Sí que hacer un guiño al tema, por ejemplo, del código ético, lo que nosotros nos llama la atención o queremos un poco destacar como medida de trabajo, que es
la importancia de la formalización de estos procesos, ¿no? La creación de políticas, la aprobación de políticas en sí mismas dentro de las empresas sigue siendo muy importante. No se trata de alcanzar o que el objetivo sea la proliferación de documentos oficiales, pero sí que es verdad que las políticas se aprueban oficialmente por las empresas, comprometen a los directivos y de ahí se derivan una serie de acciones y de contabilidad, ¿no? De la manera de reportar cómo va la evolución de las mismas. Entonces, desde ese punto de vista es muy interesante, por ejemplo, ver cómo en el caso de las empresas de aquí, incluso, por ejemplo, políticas básicas quiere decir también un poco como clásicas, ¿no? Como puede ser un código ético, tienen un grado de cumplimiento o de existencia un poco más bajo que en la media nacional. Entonces, eso va al final un poco como repercutiendo en el tema de las acciones y redunda sobre lo que os comentaba de la importancia de pasar a negocio los aspectos de sostenibilidad. Hay un grado también, este año lo que hemos ha sido preguntar un poco, como os decía, nuestra obsesión es que la sostenibilidad y el negocio sean las dos caras de la misma moneda, que es al fin y al cabo el objetivo y la razón de ser de las empresas, ¿no? En ese sentido les hemos preguntado por dos conceptos, que es un poco cómo están viviendo en escenario post-pandemia, pero en crisis económica, un poco dentro de un escenario en el que la regulación nacional e internacional está bastante convulsa, es bastante numerosa, cómo identifican las empresas la sostenibilidad, uno, con sus ventajas competitivas, es decir, cómo se miran dentro de su sector hacia otras empresas, y dos, cómo les repercute a nivel económico en sus cuentas, ¿vale? Los resultados, la verdad, que han sido en general bastante optimistas, yo creo, teniendo en cuenta un poco la situación económica de lo que se está viviendo. Ya fueron optimistas en el ejercicio anterior, les preguntábamos cómo pensaban que la sostenibilidad les iba a aportar resiliencia suficiente para enfrentar crisis como la de la COVID, incluso crisis posteriores, y había un sentimiento, la verdad, bastante optimista. Tened en cuenta que, como os veíamos al principio, aquí hay grandes empresas contestando, pero la mayoría en números son pymes, incluso autónomos, ¿vale? Entonces, que el enfoque incluso es diferente y suele ser más pesimista en este sentido, y aún así, los datos nos dicen que en un 79% de los casos la sostenibilidad les permitía tener ventajas competitivas respecto a otras empresas del sector, lo cual es bastante interesante para el punto de vista del negocio. Un dato un poco más bajo en el caso de las empresas asturianas, pero bueno, en la media, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, desagregando estos datos, vemos como, una vez preguntados por si la sostenibilidad afecta a los resultados económicos, la pregunta tenía como triple respuesta: afecta positivamente, afecta negativamente o no afecta. Entonces, las empresas, más o menos la mitad de las empresas pensaban que les afectaba positivamente, era un buen driver para sus resultados. Sin embargo, en las empresas de aquí, solo un 35% pensaban que tenía un efecto favorable sobre sus cuentas, ¿vale? Esto, de nuevo, viene a ahondar un poco en el mensaje que os comentaba, en el que si pensamos que muchas de las acciones están ligadas a la acción social, es muy difícil trazar el vínculo entre la acción social y los resultados económicos, y al mismo tiempo, si carecemos un poco de indicadores a la hora de eso relacionados con el negocio, es muy difícil que las personas que trabajan en las empresas identifiquen que la sostenibilidad y el resultado económico pueden tener algún tipo de relación causal, ¿vale? Esto tiene mucho que ver con lo que, si veis un poco lo que nos marcamos o lo que identificamos como aspectos de mejora, ¿no?, de reforzar el vínculo entre la sostenibilidad y el negocio, es que la mayor de las cifras, que es un 37%, no sabe si impacta o si no impacta. No tiene nada en contra, pero tampoco tiene nada a favor. Y en ese sentido creemos que es importante incidir, ¿no? Cuando nosotros preguntamos, siempre que hemos hecho esta consulta, ha coincidido con un hito, ¿no?, de la regulación, o un gran hito para la sostenibilidad en el país. En el principio fue el Plan de Acción en el año 2018 de España y Agenda 2030, que se presentó en Naciones Unidas. En el ejercicio anterior, el 2020, fue la creación, el lanzamiento de la Estrategia Nacional para la Agenda 2030, y en este caso lo que hemos preguntado ha sido cómo esta estrategia estaba satisfaciendo, debería satisfacer las necesidades de las empresas, cómo se veían respecto a esos compromisos que la estrategia había adquirido con ellas, y cómo estaban viviendo un poco el momento de regulación en sostenibilidad que se está atravesando en este momento. Si trabajáis en sostenibilidad RSE, sabéis que lo habréis oído probablemente, ya los expertos que están volcados en estos temas califican el momento de tsunami normativo. Entonces, ante un tsunami de estas características en diferentes temáticas, las empresas evidentemente no son ajenas, ni siquiera las más pequeñas no pueden serlo, ¿no? Les preguntamos un poco cómo estaban viviendo ese momento, que es relevante, porque al final no se trata, si tradicionalmente habéis trabajado en esto, sabéis que la sostenibilidad partió de una voluntariedad absoluta.
superar todo lo que estaba por encima de la legislación se planteaba como un input positivo para la empresa que obtendría sus beneficios a medio, corto, incluso largo plazo, esa gestión con los grupos de interés, y poco a poco ha habido campos que se han ido regularizando desde el punto de vista sobre todo ahora mismo europeo, pero también estatal, como sabéis. Entonces, preguntadas por esto un poco, las empresas de aquí de Asturias nos decían que prácticamente en un 100% de los casos, ¿vale?, secundaban esta tendencia empresarial de que ahora les parece bien, las empresas están de acuerdo en que haya grandes temas sobre los que haya regulación. O sea, la sostenibilidad entendida como se entendía hace 20 años, digamos que un poco ha desaparecido, y los teóricos que eran favorables a hay que regularizar porque si no la empresa nunca dará lo suficientemente de sí, digamos que han conseguido imponer un poco su tendencia, porque la regulación no viene por su parte, pero sí la aceptación, ¿no? Es decir, no hay una especie de aceptación total y de consenso. Los temas en los que más se agradece, digamos, y todo el mundo coincide en los que efectivamente tiene que existir regulaciones en el medio ambiente y clima, hay mucha y la habrá, sobre todo a nivel europeo, taxonomías, etcétera, la lucha contra la corrupción, existe sobre todo a nivel de gran empresa y a nivel país, eso es obvio. La economía circular, fijaros que no es un concepto, digamos, comparado con lo que es el medio ambiente, novedoso o reciente, ¿no? de joven, ¿no? Y aún así la gente espera o las empresas esperan una mayor normativa o una mayor seguridad, yo creo que sería la palabra, ¿no? Los marcos que mueven su actividad. Y en el caso, por ejemplo, de la igualdad de género, que a nivel global es el punto, digamos, el cuarto punto más, con una legislación más demandada, en el caso de las empresas aquí se manifiesta con un menor interés. Lo que a la gente no le interesa, por ejemplo, regular en ningún caso es lo que tiene que ver con los derechos humanos. Eso es así, en los resultados de la encuesta que podréis tener luego en la documentación que os pasaremos, podéis ver todos los datos globales y regionales. Y bueno, mira tú por dónde, pues este año va a salir la Ley de Derechos Humanos y Debida Diligencia a nivel nacional, y a finales de año, principios del que viene, la misma directiva de debida diligencia a nivel europeo. Entonces, bueno, como decía, el concepto es de tsunami y no podemos hacer demasiado para eso, salvo prepararnos, ¿no? Quiero hablar del último punto, que es lo que sería el nivel un poco más profundo sobre el que hemos preguntado a las empresas de la gestión en materia de sostenibilidad, que es el establecimiento de objetivos públicos y cuantificables. Esto es una cuestión de la que adolecen, digamos, todas las empresas a nivel estatal desde el principio. Fijaros que solamente nosotros hablamos de establecer un objetivo público y cuantificable porque creemos que es una de las claves que activa, ¿no?, la palanca de la acción empresarial. Un objetivo público cuantificable no es un compromiso, no es una creación de un discurso, no es ni siquiera la puesta negro sobre el blanco de una política, de unos valores, sino que habla de cuando una empresa hace público su compromiso, tiene que ser una cifra concreta basada en un objeto, una cuestión medible, con un tiempo en el que vas a hacer algo a favor o por aumentar o por reducir ese concepto. Por ejemplo, materia de reducción de emisiones, cuál es el tiempo en el que se compromete la empresa de aquí al año 2025, reducir las emisiones en un 20%, o cuántas mujeres en el consejo de dirección se compromete una empresa de aquí al año 2028, 2030 a introducir. En fin, son compromisos que se hacen además públicamente y ayudan a las empresas a avanzar. Pues bien, esto digamos que es un poco caballo de batalla en general. Avanzó bastante entre el año 2018 y 2020, ahora mismo está estancado, a pesar de que la sensibilización aumenta, es lo que hay. Problema, bueno, las empresas de aquí más o menos nos dicen que mantienen unos niveles de compromiso público del año 2018, ¿no? Entonces, bueno, estos serían un poco otros datos a subrayar en los que no quiero tampoco así entrar, simplemente deciros que esta cuestión de, y vamos a hablar luego también con los ponentes, sobre la importancia de medir y de evaluar, es natural o es coherente el hecho de que si faltan fases del proceso de gestión, ¿no?, empresarial, al final de todo este camino se flaquee un poco, ¿no?, en los procesos o en los datos de medición, en estos indicadores o estos KPIs, a mejorar por todo tipo de empresas y casi por todo tipo de sectores, si me apuráis. Fuera de esto, la sostenibilidad está ganando enteros dentro de las organizaciones empresariales de nuestro país. Esto en este caso solo mide empresas. El Pacto Mundial también trabaja con otras organizaciones de otro tipo, plataformas del tercer sector, sindicatos, universidades, pero estos datos solo hacen referencia a organizaciones de naturaleza empresarial. Como os decía, va ganando en número y va ganando en seriedad. Por ejemplo, a nosotros nos ha parecido interesante contrastar que el 18% de los consejos de administración tienen una comisión específica para sostenibilidad. No está mal porque de esto depende también
en muchos casos, otra de las cuestiones o una de las tendencias que ahora mismo está impulsando la sostenibilidad, que vienen a ser las demandas de los inversores, por ejemplo, inversores accionistas, y esto al final es bueno, no es un dato boyante, no es espectacular, pero es positivo. En un 22% hay una comisión que trata la sostenibilidad, aunque no sea solo de esto, con lo cual sí que en el organigrama, en los órganos de dirección, se habla de sostenibilidad, por tanto se seguirá hablando, hay una manera más senior o más seria, digamos, más a nivel de toma de decisiones donde está presente, al mismo tiempo que más de la mitad de las empresas tienen ya una persona que trabaja en el ámbito de la sostenibilidad. En muchos casos, sobre todo en las pequeñas empresas, no trabajan en exclusiva en sostenibilidad, pero bueno, en cualquier caso son datos un poco que mejoran, ¿vale? Y que dan a entender un poco que la sostenibilidad está en el día a día de las empresas. Fuera de eso no hay grandes novedades o no hay grandes variaciones entre lo que serían ni las políticas ni las acciones que las empresas de Asturias llevan a la práctica. Como veis, los códigos éticos, que es lo que yo os decía, estos son los datos de aquí, ¿vale? De empresas de Asturias. Pero el orden, digamos, es el mismo. Los códigos éticos, que suelen ser la medida, la política más utilizada, existen aquí en aproximadamente 62% de los casos, seguidos de las políticas medioambientales, de RSE, etcétera, ¿no? No hay novedades y no hay diferencia, ¿no? Es un poco un nivel más o menos normalizado de entrar en la formalización de las políticas. A un nivel bajo, como os decía, pero razonable, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y lo mismo pasa un poco con las empresas, no hay novedades, o sea, con las medidas, perdón, las acciones. No hay novedades en ese sentido, no hay algún giro especial. Lo bueno, pues que las empresas de Asturias están en la tendencia nacional. Lo malo que a veces, en algunos casos, luego a lo mejor el director general quiere hablar de esto, no lo sé, la localización de las medidas hace que los resultados sobre el terreno tengan también unos impactos concretos a nivel local y en ese sentido pueden ser oportunidades perdidas o pueden ser, por el contrario, bueno, seguir tendencias más regionales o más nacionales o más internacionales, ¿no? En este sentido, en el tema de las medidas, efectivamente se destaca o se constata, por decirlo de alguna forma, que las empresas tienden a tomar medidas mucho en los grupos de interés internos, ¿vale? A pesar de que, como os decía, si os acordáis, el ODS 5 es el más trabajado y luego vienen otros que aplican al externo, como el ODS 12, el ODS 7, etcétera. Las medidas reales que se llevan a la práctica tienen mucho que ver con empleados, empleadas, lógicamente, y se cuela de una manera como muy relevante, luego también podemos hablar de eso, las cuestiones de digitalización, ¿vale? La digitalización entra por la puerta grande, por decirlo de alguna manera, en lo que las empresas identifican que es una palanca clave para alcanzar el desarrollo sostenible y ayudarles a ser un poco más resilientes y operativas dentro de todo lo que es el panorama. Si os dais cuenta, incluso por encima, por ejemplo, de la medición de la huella de carbono, que es un requisito que se pide en muchas organizaciones, que es una medida bastante clásica de gestión o de reporte, o sea que, bueno, la digitalización evidentemente es, dentro de la sostenibilidad, una de las grandes tendencias, ¿no? Esto sería un poco los resultados globales frente a los resultados regionales. La verdad que para nosotros ha sido un ejercicio muy interesante. Creemos que puede ser para todos para dirigir pasos, para entendernos entre nosotros, comunicarnos y trazar incluso objetivos, alianzas a corto plazo. Y bueno, espero que os haya resultado interesante. Recibiréis toda la documentación de estos datos, que como muchos, pero en cualquier caso, la verdad que estamos bastante orgullosos de haber podido tener un poco esta radiografía de las empresas. Muchísimas gracias, Vanessa. La verdad es que han sido datos muy interesantes y creo que es una suerte para todos el poder tener esa comparación del dato respecto a cómo están las empresas en Asturias frente al dato nacional. Aparte de enviaros la documentación, como comentaba Vanessa, comentaros que la jornada de hoy se está grabando de tal forma que, vamos, no hace falta, si queréis tomar nota, obviamente sí que lo podéis hacer, pero que en cuanto podamos editarla un poquito por delante y por detrás, la subiremos al canal de YouTube y lo haremos llegar para que podáis tener toda la información. Pasamos, si os parece, ahora a la parte de la mesa redonda de empresas, que será moderada por Vanessa. Y para ello, por favor, cuento con que nos acompañe Alfredo Menéndez Morán, responsable de Sostenibilidad y Mejora Continua de EDP España, Irene Villar Llera, responsable de Sistema de Gestión de Alisis, Carmen Álvarez Castaño, gerente de Aguas de Avilés, que la pobre ha tenido hoy un pequeño atragantón de cambio de agenda, y Lorena Díaz Martínez, responsable de Calidad y Medio Ambiente de Isvastur. Si os parece, os dejo con Vanessa y damos parte.
Bueno, muchas gracias por la introducción, gracias a todos. El objetivo un poco de hacer esta mesa, la verdad, es que os agradecemos que os hayáis prestado un poco a poner de carne y hueso las cosas que hemos estado hablando, todos estos conceptos, que lo expliquéis un poco en primera persona y podáis también un poco contribuir a la conversación con vosotros, con los asistentes, como veáis. Hemos preparado alguna serie de preguntas para confrontar pues eso, todos estos datos sobre el papel. La primera de ellas se la voy a dirigir a todos, ¿vale? Para que todos podáis hacer esa aportación desde el punto de vista de como a modo de caso práctico, prácticamente. Retomando uno de los conceptos sobre los que he hecho bastante hincapié, que es sobre la fijación de los indicadores y objetivos cuantificables como una base muy relevante para poder avanzar en sostenibilidad, como un síntoma, ¿no?, de que la formación en ODS, la sensibilidad se lleva a la gestión. Y bueno, me gustaría preguntaros, teniendo en cuenta este 13% solo de empresas que tienen actualmente objetivos medibles, cuantificables, si podéis ponernos un ejemplo para hacernos una idea de qué tipo de objetivo tenéis vosotros, uno de ellos, cómo lo habéis fijado y en ese sentido un poco cómo lo medís. Si quieres, pues a lo mejor, Alfredo, quieres empezar tú, un par de minutillos cada uno. Muy buenos días a todos. No sé. Muchas gracias, Vanessa, por tu pregunta. Respecto a los objetivos, a mí me gustaría comenzar contándoos que desde en EDP llevamos gestionando la sostenibilidad muchísimos años. Yo creo recordar que la primera memoria de sostenibilidad es del ejercicio de 2003. Entonces, durante todos estos años, la gestión de la sostenibilidad siempre ha sido un tema transversal. Pero el año pasado hemos publicado nuestra nueva estrategia y ya hemos puesto en el centro de esa estrategia la excelencia ESG, la excelencia ASG. A partir de ahí, tanto nuestra estrategia como nuestro plan de sostenibilidad que ya desplegamos a nivel de España, tenemos establecidos objetivos para todas las áreas, todas las categorías que podríamos englobar en ese enfoque ESG. Tenemos indicadores ambientales, sociales y de buen gobierno. Destacar alguno. Bueno, nos comentabas antes que los 4 DS, que se pasaba a la quinta posición cambio climático. Pues bueno, nosotros como empresa energética, el ODS 13 o el ODS 7 de energías renovables es para nosotros muy relevante, ¿no? Entonces, los dos grandes objetivos que hemos publicado el año pasado son: vamos a dejar de operar con carbón en el año 2025 y en el año 2030 vamos a tener una producción 100% renovable y vamos a ser neutros en carbono. Es decir, vamos a medir nuestra huella de carbono y vamos a compensar aquellas emisiones que no hayamos podido eliminar. Son dos objetivos que tienen una vinculación muy relevante con dos ODS y que creemos que demuestran un posicionamiento muy arriesgado, muy importante, muy relevante, y nos adelantamos en 2 décadas a ese objetivo europeo de ser el primer continente neutro en carbono en el año 2050, ese objetivo de que son los objetivos muy importantes y que vamos a acelerar ahora para llegar a conseguirlos. Irene, en el caso vuestro de Alisis, ¿cómo habéis fijado un objetivo y qué recomendación podréis hacer para establecerlo para otras empresas? Bueno, en el caso de Alisis, hace pues menos tiempo, ¿no?, que llevamos gestionando la sostenibilidad, trabajando en ella 2-3 años y bueno, de manera a lo mejor más intensa desde comienzos del año pasado. Quisimos poner el foco en lo que es nuestra principal actividad, ¿no?, que es las telecomunicaciones y recientemente pues todo lo que es el ámbito de robótica, teniendo como principio nuestra misión, ¿no?, que es mejorar la calidad de vida de las personas a través de la tecnología. Entonces, en base a ello, uno de nuestros principales objetivos es llegar con nuestros productos al mayor número de personas, ¿no?, como usuarios finales de esos productos. Y bueno, uno de los objetivos que manejamos principalmente es el número de personas que pueden hacer uso de esa tecnología, principalmente a través de utilizar los servicios de robótica en el ámbito sociosanitario que venimos utilizando para terapias, ¿no?, de determinadas patologías. Bueno, es uno de los principales indicadores que gestionamos. Luego, dentro de nuestra estrategia también estamos impulsando toda la parte de compromiso con la igualdad y bueno, pues también teniendo en cuenta el sector en el que nos movemos, que es un sector en el que la mujer pues no está demasiado representada,
pues sí que impulsamos su presencia en todos los puestos de la organización, ¿no? Buscando incrementar en los próximos 2 años la presencia de las mujeres para que estén presentes en toda la estructura de la organización. Carmen, sí, como queráis. ¿Ahora? ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues buenos días, muchas gracias. Yo creo que a raíz un poco de los comentarios al informe que hiciste, yo represento a una de estas empresas, a esas pymes, ¿no?, que comentabas. Aguas de Avilés tiene ahora mismo 39 trabajadores. Es una empresa, además, que por su idiosincrasia lleva en sí misma la colaboración público-privada, porque es una empresa mixta, está formada por un ayuntamiento y una empresa privada, que es la empresa Asturagua. Y desde que se aprobó la Agenda 2030, Aguas de Avilés entendió que teníamos que ser una parte activa en este cambio, ¿no?, en este cambio hacia la sostenibilidad. Y realmente lo que hicimos fue crear un plan estratégico, nuestro pequeño plan y humilde plan estratégico, con unos objetivos muy concretos. Siempre decimos que no buscamos grandes objetivos, buscamos objetivos muy concretos, que se puedan medir y, sobre todo, establecer un calendario dentro de nuestras posibilidades como pyme, ¿no? A partir de ahí empezamos calculando nuestra huella de carbono y nos preguntamos cómo podríamos reducirla. Y uno de esos ejemplos, lo pusimos sobre la mesa. Pasamos a comprar energía verde, energía 100% con garantía de origen. Pasamos a una movilidad sostenible con una flota con motores eco y pasamos a invertir en eficiencia energética y en paneles solares, en renovables. Todo esto nos llevó a que desde el año 2016, que arrancamos este proyecto ahora, pues hemos ya visto, ¿no?, que conseguimos unos ahorros de un 45% y una mejora de nuestra huella de carbono. Por lo tanto, con esos pequeños objetivos como pyme, que están dentro de nuestras posibilidades para llevar a cabo día a día, vemos cómo realmente vamos avanzando y vamos viendo que el plan estratégico que tenemos en marcha pues funciona, y lo plasmamos en un informe de desarrollo sostenible que hemos ido sacando estos años y bueno, y que espero que el objetivo es continuar, ¿no?, con esa transparencia, pues avanzando en él y mejorando cada día. Gracias. Lorena. Buenos días. Bueno, el cuadro de mando de nuestra organización, la verdad es que sí tiene muchos indicadores que están relacionados con la ODS, aunque técnicamente no los llamamos así. También tiene que ser algo que sea cercano y que ayude, pues, a hacer equipo, que todos contribuyamos a ello. Pero no tenemos un ODS de contribución o un indicador de contribución al ODS 7, pero sí medimos el volumen del negocio que está enmarcado dentro del sector de las renovables, por ejemplo. Y, sin embargo, a nivel de establecimiento de objetivos, lo que sí tenemos muy arraigado dentro de la organización, pues por la trayectoria que llevamos, por la gestión que llevamos hace muchos años, sí es esa parte ambiental, es la parte de prevención de riesgos ambientales, es la parte de igualdad. Por ejemplo, desde el punto de vista ambiental, que es lo que más me toca a mí de primera mano, la huella de carbono es un indicador, desde mi punto de vista, fantástico, porque es un indicador agregado. Entonces, a la hora de fijar unos objetivos, de ayudar a que la gente contribuya a ello, a la hora de dar difusión y de reportar, es algo muy sencillo, porque todo el mundo sabe que la huella de carbono, si se reduce, vamos bien, y si aumenta, no vamos tan bien. Entonces, a la hora de dar esa difusión, pues estamos consiguiendo reducir la huella de carbono. Pues ahí ya los que trabajamos en el detalle de ese dato, los que analizamos dónde están esas bondades y dónde tenemos esos puntos débiles, pues ya reforzamos el mensaje que queremos dar en cada momento. Pues estamos reduciendo la huella de carbono, pues porque hemos conseguido aumentar la eficiencia en este punto.
hemos bajado la huella de carbono, pues, o hemos aumentado en este periodo, pues, porque hemos tenido dificultades de reciclaje en este tipo de residuos en esta determinada zona. Entonces, tenemos un objetivo muy marcado de reducción de huella de carbono, tenemos unos objetivos intermedios de dónde queremos focalizar para reducir esa huella de carbono, pero ese indicador agregado nos es de mucha utilidad a la hora de difusión y de traer a la gente cerca y a ello, y que sepa realmente cómo vamos sin necesidad de aportarles pues un montón de información pues, que a lo mejor cuesta procesar en un momento. Gracias, Lorena. Voy a haceros unas preguntas diferentes, ¿vale? Intentando tocar distintos conceptos de los que hemos hablado hoy, de los que luego podríais ver los datos. Entonces voy a empezar casi por el final de lo que he mencionado, que es el tema dentro de las acciones más puestas en práctica, el de la digitalización. Entonces, tengo una pregunta para Irene. Decíamos que la digitalización se cuela como una de las medidas, las palancas, ¿no?, más utilizadas ya por empresas de todos los tamaños. Entonces, tú como experta desde Alisis en digitalización, tecnología, lo que comentabas, si tuvieras que señalar 3 claves de cómo la digitalización, las tecnologías disruptivas están ayudando, pueden ayudar a las empresas a acercarse a la Agenda 2030, ¿qué destacarías? En el caso, bueno, yo creo que todos somos conscientes de la revolución digital que vivimos ahora mismo y yo creo que no hay ningún sector que no haya visto las posibilidades que la digitalización le ofrece, bueno, para mantenerse en el mercado y también para desarrollar nuevos modelos de negocio. Orientando la digitalización a la contribución a los objetivos de los ODS, bueno, pues yo creo que esos resultados que la digitalización puede aportarles se pueden ver en todos y cada uno de ellos, ¿no? Ya que sus aplicaciones pues son, bueno, múltiples. Empezando, por ejemplo, con el objetivo del ODS 3 de mejora de la calidad de las personas, tanto el uso de conexiones 5G como herramientas de procesamiento y análisis de datos, la inteligencia artificial, están presentes en multitud de proyectos y de soluciones que lo que buscan es facilitar el acceso a las personas a nuevos servicios y mejorar así su calidad de vida, ¿no? La digitalización, como decía antes, ¿no?, que se aplica a todos los sectores y al final puede ayudar tanto en el control de la mejora de fondos marinos como la aplicación de mejora de la calidad de la educación, como en la mejora de, bueno, pues cosechas en el ámbito agrícola, ¿no? Luego también tenemos que tener en cuenta que la digitalización, aparte de mejorar los resultados o el valor del producto que nosotros ofrecemos al cliente, también nos apoya a la propia gestión, ¿no?, diaria de la organización, ¿no? Cualquier cosa que se quiera gestionar, como puede ser la sostenibilidad, tenemos que tener una base de datos que nos permita tomar decisiones y saber cómo orientar esa gestión, ¿no?, hacia dónde, cuál es nuestro punto de partida y hacia dónde queremos ir. Eso, si no lo hacemos a través de una herramienta digitalizada, la información que vamos a manejar no va a ser de valor ni va a ser viable y por lo tanto no nos va a marcar el camino que queremos seguir. Luego, aparte, bueno, pues la digitalización ahora mismo, yo creo que para poder integrarla en la estrategia de sostenibilidad también es importante saber que ahora mismo, bueno, pues tenemos a disposición muchísimas herramientas y ayudas, ¿no?, que a lo mejor lideran pues la parte de las administraciones, un poco porque ellas mismas ven, ¿no?, la contribución que esa digitalización puede ayudar a todas las empresas y sobre todo en el ámbito también de la sostenibilidad, ¿no? Con lo cual es bueno analizar también esas herramientas de apoyo que nos pueden favorecer y facilitar el camino. Gracias. Mira, retomando el tema que hablabas de las administraciones, se me ocurre preguntarle para Carmen, que ya decías que vuestra naturaleza, parte de una asociación o de una colaboración entre parte pública, parte privada, las alianzas al final, el ODS 17 siempre se presentó como una de las palancas claves para alcanzar los objetivos y, como os decía antes, solo un 26% de las empresas, en este caso de Asturias, afirman estar llevándolas a la práctica. ¿Cómo creéis vosotros desde vuestra naturaleza que se podrían favorecer las alianzas? ¿Qué os ha funcionado y qué se te ocurre que se podría aportar por parte de todos para mejorar en este campo? Sí, la verdad es que, bueno, por nuestra idiosincrasia, ¿no? Somos en sí mismo colaboración como público-privada, pero además entendemos que con el contexto socioeconómico, el contexto
de crisis climática que tenemos ahora mismo, la única forma de salir adelante y de avanzar es precisamente llevando a cabo esas alianzas, ¿no? Ese trabajo en equipo, esa escucha activa, esa unión de sinergias, ¿no? Realmente nosotros en Aguas de Avilés lo tenemos claro en el contexto de Avilés. Yo siempre me refiero solo al contexto de Avilés. Vimos absolutamente claro y necesario el unirnos, meternos, introducirnos de alguna manera en el contexto ciudad, el estar en contacto con todos los agentes y todos los grupos de relación que teníamos en la ciudad, el escuchar a asociaciones de vecinos, asociaciones de comercio, Cámara de Comercio, Ayuntamiento, pymes, el ver un poco el termómetro social, ¿no? Y sobre todo ahora mismo que tenemos en la ciudad. Y para eso pusimos en marcha una actuación pionera que es el Pacto Social de Avilés, que es una mesa abierta con todos estos grupos de relación en los que escuchamos precisamente esas necesidades, esas inquietudes y buscamos soluciones, ¿no? La idea es intentar generar o mejorar ese ecosistema urbano, no dejar a nadie atrás y formar parte activa, ¿no? de la ciudad. Entonces, de ese pacto social que comenzó pues eso, con charlas entre distintas partes muy diferentes, fuimos viendo y fuimos detectando una serie de necesidades que se podían mejorar con la unión, con la alianza de todos. Y hemos ya incluso llevado a cabo proyectos, uno por ejemplo que me gustaría contaros muy brevemente, que es el de la factura de lectura fácil, que nace precisamente de esa mesa social, ¿no? El hecho de escuchar y ver que hay un común en todos los representantes de nuestros clientes, que son los que están al otro lado del mostrador, como yo digo, que te dice y te traslada que realmente les gustaría entender mejor no solo el servicio, que para eso hacemos muchas labores de formación también con ellos y de difusión, sino los conceptos de la factura, ¿no? Exactamente qué estoy pagando, qué es esto. Nos llevó a pensar cómo podíamos aliarnos o cómo podíamos buscar sinergias con otras organizaciones, en este caso con Plena Inclusión, que estaba trabajando para el Ministerio de Justicia para traducir a lectura fácil las sentencias. Algo que aparentemente era como muy extraño relacionado con el mundo del agua, pasó a convertirse en un proyecto súper bonito en el que, utilizando la norma ISO que Plena Inclusión estaba utilizando para traducir sentencias a una lectura fácil, conseguimos traducir las facturas del agua a esa lectura fácil, siendo accesibles al 100%, ¿no? de la ciudadanía. Bueno, pues esto, que yo entiendo también dentro de esa sostenibilidad y de esa cercanía y de esa acción social al cliente, nace precisamente de una alianza con Plena Inclusión y de una escucha activa y una alianza con un grupo de agentes sociales y de representantes de la ciudadanía avilesina que sentamos en una mesa y que a raíz del diálogo y de las ganas, ¿no? y el compromiso, pues vamos viendo que hay fruto y que se pueden hacer muchas cosas. Para mí las alianzas son difíciles, llevan mucho tiempo, sobre todo para las pymes. Es complicado organizarlo, pero para mí son esenciales para de verdad entender el que está al otro lado y ver cómo podemos colaborar. O sea, esenciales y en nuestro caso funcionando. Gracias. Tengo un par de preguntas sobre, como decía antes Alfredo, se nos ha caído el clima de los grandes, ha sido como más olvidados y lo echamos todos un poco en falta. Y en el fondo es un poco raro, pero bueno, al final las tendencias son un poco eso. Entonces, vamos a hablar un poco del ODS 7 también. Lorena, tú hablabas antes del tema de las energías renovables, de cómo centrabais este tipo de trabajo. Me gustaría preguntarte, hablando de lo que yo presentaba sobre el valor del negocio, cómo esta contribución al ODS 17 os aporta valor a la empresa, el valor de negocio, y si verdaderamente sientes que las energías renovables están calando dentro del tejido empresarial como dan estos rankings. Bueno, las energías renovables en estos momentos es el centro de negocio del modelo de negocio del grupo Isastur. Al final el expertise que tienes, el conocimiento que tienes, el trabajo que llevas desarrollando, pues alineado pues con las tendencias de tus partes interesadas externas, pues te van reorientando la estrategia de la empresa. Ya no solo la estrategia de la empresa, sino
la propia organización del grupo empresarial en estos últimos años se ha centrado precisamente en las energías renovables. Y de hecho, entre las distintas empresas del grupo, pues lo que ha conseguido hacer es, digamos, tener la posibilidad de participar en todas las etapas de la cadena de valor a nivel de infraestructura renovable. Desde los estudios conceptuales, la tramitación de los proyectos, el desarrollo de la ingeniería, la construcción de la propia infraestructura, hasta la operación y mantenimiento. Al final es una necesidad, es un objetivo de desarrollo sostenible, es una realidad en nuestros clientes y es una realidad también en la sociedad. Entonces, a nosotros nos ha impactado de lleno hasta el punto de construir la estrategia empresarial alrededor de las energías renovables. Y por otro lado, pues a nivel del tejido empresarial, de cómo permean las energías renovables en el tejido empresarial, bueno, eso ya es una opinión más personal. También entiendo que el sector energético es un sector que está muy regulado. Entonces, a la hora de permeabilizar, eso tiene que ir muy del lado de la... Perdón. Muy del lado de la regulación y de la legislación. Entonces, irá calando pues, a medida que ese marco normativo lo vaya permitiendo y lo vaya conduciendo hacia allí. Pero hay tecnologías, hay innovación en esa materia, hay muchas posibilidades, pero también requieren un marco normativo para que tengan una difusión, digamos, con mucho calado, con mucho alcance. Entonces, esas tecnologías yo entiendo que van creciendo en paralelo con la propia regulación. Gracias. Una pregunta para Alfredo. No me he detenido antes en los resultados exactamente, los tendréis en la documentación, pero bueno, preguntábamos también a las empresas por su gestión de los grupos de interés. A veces hay más grupos de interés que demandan a las empresas que sean más sostenibles, que comuniquen su sostenibilidad. En el caso de los resultados nos decían que sobre todo clientes, clientas y empleados, gente de la plantilla, son los más demandantes. En el caso vuestro de EDP, ¿cuál sentís que es un poco el público más demandante o el grupo de interés más demandante y cómo gestionáis el engagement de estos grupos? Perfecto. Lo primero, yo creo que nos quedamos con un gran reto, que es conseguir explicarle la factura eléctrica también al público en general, ¿no? Entonces, igual tenemos que ir hasta Avilés y hacer algún workshop ahí potente. Bueno, que sería un grupo de interés a gestionar, ¿no? Bueno, nosotros tenemos una política de gestión de grupos de interés que se basa en 4 Cs, que es conocer, confiar, comunicar y colaborar. A partir de ahí nos relacionamos con todos nuestros grupos de interés de una forma bidireccional. Siempre estamos en un continuo contacto con todos nuestros grupos de interés. Los tenemos segmentados, lo voy a contar muy rápidamente, en 4 grandes bloques. Tenemos un primer bloque que llamamos cadena de valor. Ahí estarían todos los grupos de interés que están directamente vinculados con el negocio, con nuestras plataformas de generación, distribución y comercial. Y ahí estamos hablando de los clientes, pero de los empleados, socios de negocio y todo lo que es esa cadena de valor nuestra. Luego tenemos un segundo bloque que llamamos mercado, que son los grupos de interés del mercado en el que operamos. Ahí están nuestros competidores, están los inversores, los bancos, etc. Luego tenemos un bloque que llamamos democracia, que es donde están las entidades, los grupos de interés que fijan las normas del mercado en el que operamos. Ahí estarían los organismos internacionales, las administraciones y todos los grupos multi-stakeholder, ¿no? de estas áreas. Y luego tenemos otro grupo que es el entorno social y territorial, que son los grupos de interés que están en el entorno de nuestras instalaciones, en el entorno de nuestras actividades, que no tienen una relación directa con esa cadena de valor ni con el mercado y que están ahí y que sufren impactos positivos y negativos de nuestra actividad. Bueno, pues como me pedías escoger uno de esos grupos, yo creo que podemos contar o podemos usar como ejemplo esa gestión de ese entorno social y territorial que hacemos nosotros desde EDP.
Para nosotros es muy relevante ser un actor presente en los territorios, que los territorios nos reconozcan como un ciudadano comprometido con ese territorio, ¿no? Entonces, todos esos grupos de interés que están ahí, que son esas comunidades locales, los ayuntamientos, las ONGs, los medios, pues tienen que vernos como un actor activo en esas zonas. ¿Cómo nos relacionamos con ellos? Pues cada 2 años hacemos un estudio de percepción, un estudio de auscultación, de qué es lo que esas comunidades locales, qué es lo que esos grupos de interés necesitan, cuáles son sus expectativas, qué nos están pidiendo, qué opinan de nosotros, qué conocen de nosotros, conocen nuestro plan estratégico, conocen nuestras acciones, les estamos impactando positiva, negativamente, les pedimos que, a través de una empresa, para garantizar un poco esa confidencialidad, esa transparencia y que haya una libertad de conversación, ¿no? Pues a través de una empresa externa, vamos a los territorios, hablamos con ellos, se hacen diferentes workshops, siempre trabajamos o venimos trabajando estos años pasados siempre con la misma empresa y dice que sacan más información tomándose cafés que haciendo reuniones de trabajo, ¿no? Pues bueno, van a los sitios, toman cafés con los vecinos, con las asociaciones, hablan con los alcaldes y nos dicen qué esperan de nosotros. A partir de ahí definimos un plan de acción con nuestros grupos de interés, en este caso se llama EDP Suma Más, en la de sostenibilidad de este año hay mucha información al respecto del mismo, y ese plan de acción no lo aplicamos igual en Asturias que en Cantabria, que en Córdoba o en Cádiz. Lo ajustamos a eso que hemos identificado que es lo que necesitan esos grupos de interés de cada una de las zonas. Entonces es un plan dinámico con programas estandarizados, pero que luego customizamos, que adecuamos a lo que en cada uno de los territorios nos piden. Entonces, para nosotros es muy relevante, como decía al principio, eso, estar allí presentes, ser un agente social en ese territorio, crear valor, aumentar la empleabilidad, fijar población cuando estamos en zonas rurales, eso lo hacemos a través de adecuar esas medidas, esos programas que tenemos a lo que realmente necesita cada uno de los territorios. Gracias. Voy a retomar un poco el espíritu de una pregunta común para todos. Si os parece, empezamos ahora, en este caso al revés, desde Lorena hacia acá. Como os decía antes, nosotros hacemos este ejercicio cada 2 años, en el 2018, 2022, lo volveremos a hacer en 2024, si no pasa nada. Pero bueno, sí me gustaría también un poco viendo con estos datos, viendo la progresión vuestra de las empresas del entorno, preguntaros un poco cómo veis a vuestra organización de aquí a los próximos años, por ejemplo, hasta un modesto 2025, por no irnos hasta el final un poco de la agenda, y qué consideráis que necesitaríais del entorno del resto de organizaciones para mejorar vuestro desempeño en sostenibilidad, que sería bueno. ¿Qué os parece? Lo hacemos así. Pues hombre, yo quiero pensar que de aquí a 2 años vamos a tener avances significativos en materia de sostenibilidad. En estos momentos tenemos un marco de actuación desde el punto de vista medioambiental. No nos llevamos muy bien el micrófono y yo. Tenemos un marco de actuaciones en este. Desde el punto de vista medioambiental decía que tenemos un marco de actuaciones futuras, un plan de transición ecológica dentro de la compañía en el que abordamos la sostenibilidad en sentido amplio y por el que estamos apostando ya no solo pues a nivel interno, pues realmente entendemos que es una demanda de las partes afectadas y es una manera pues también de explicitar lo que hacemos internamente, los compromisos que adquirimos internamente, hacerlos públicos y darlos públicos. Y considero y estamos de que avanzaremos en. Bueno, yo un poco como Lorena, ¿no? Realmente nosotros ya nos hemos subido, ¿no? a ese tren, totalmente comprometidos con nuestro plan estratégico. En los próximos años continuamos con ese plan, continuamos con el compromiso de hacer público los resultados de ese plan en ese informe de desarrollo sostenible y estamos absolutamente convencidos, y más con lo que comentabas de ese tsunami normativo que viene,
que las empresas que realmente no se suban a ese tren y realmente no estén comprometidas y no avancen en mayor o menor compromiso con la sostenibilidad, mi opinión es que a medio largo plazo ya no van a estar, o sea, no van a tener hueco en este contexto que estamos viviendo. Y al contrario, las empresas que están comprometidas, que ya hemos empezado el camino y que continuamos en mayor o menor medida, también un poco en relación al tamaño que cada una tenga, ¿no? Y los recursos que pueda disponer para esto, iremos avanzando. Y yo, que soy una persona muy optimista y pienso en positivo, pues creo que nos va a llevar a unirnos, a generar alianzas, a unar esfuerzos, y nos va a servir para mejorar y para crecer. O sea que veo dos escenarios, ¿no? Que los que estamos ya embarcados vamos a avanzar y vamos a crecer y nos va a resultar más sencillo con todo lo que nos viene, y los que no se han subido al barco o no se quieran subir lo van a tener más complicado. Pues por parte de Alisis, bueno, un poco lo que comentaban, ¿no? Que trabajaremos en afianzar esa estrategia de RSC que ya teníamos definida. Nos quedan por delante 2 años, bueno, donde tenemos mucho trabajo por hacer, pero hoy estamos comenzando a ver resultados y creemos que, bueno, que podemos incorporar esa sostenibilidad en la organización de manera más madura, involucrando tanto al personal, ¿no? que al final es quien tiene que ayudarnos a contribuir también, o es una pieza clave para que Alisis pueda contribuir a los ODS y al ámbito de la sostenibilidad. Y luego también ayudando pues, a otras partes interesadas, a clientes, a proveedores, a que bueno, pues un poco también interioricen ese compromiso y continúen hacia adelante. Bueno, yo no quiero ser el pesimista, pero sí quería, evidentemente comparto todo lo que han dicho mis compañeras, ¿no? Pero quería empezar eso diciendo, claro, salimos de una situación de pandemia, supuesto pues una crisis sanitaria, social y económica. Ahora mismo estamos en un contexto de inestabilidad absoluta, con una crisis de inflación importante, con problemas con las cadenas de suministro. Pero esta situación, pues yo creo que tenemos que buscar las oportunidades y tenemos que acelerar en esos compromisos que hemos puesto encima de la mesa en todos los aspectos, en todos los ODS, en todas las áreas de gestión de la sostenibilidad. Tenemos que avanzar de aquí a 2025, de aquí a 2030 con la descarbonización, tenemos que avanzar con la igualdad, tenemos que avanzar con la biodiversidad, ¿no? Que cada vez estamos leyendo que los inversores es lo que van a poner en el top, ¿no? para los próximos años. Tenemos que ver todos estos temas y sacarles siempre la oportunidad, porque existen oportunidades en todo este contexto de equilibrio metaestable o inestabilidad, depende de cómo ver, ¿no? Pero tenemos que sacar esas oportunidades y avanzar, porque tenemos las capacidades. Yo creo que en España y en el mercado ibérico las empresas estamos liderando a nivel de sostenibilidad somos referentes en muchos sectores, tenemos esas capacidades y tenemos muchos proyectos, muchas iniciativas. Entonces, yo creo que vamos a avanzar, paso firme, vamos a tener que acelerar en algunos aspectos, vamos a tener que escalar muchos proyectos, pero vamos a conseguir a buen puerto. Gracias a todos. Habéis sido muy buenos. O sea, yo os he pedido cómo os veíais y qué pedíais y habéis pedido muy poco, sobre todo para vosotros, vuestros deberes. Lo vamos a dejar un poco yo creo, por ajustar un poco ser puntuales también por todos los que estáis. Me permito simplemente de retomar algunos de los conceptos o de recordarlos, ¿no? De los que habéis un poco hablado aquí en esta mesa. Creo que coincidíais en que sostenibilidad, Agenda 2030 nos conecta para hablar el mismo idioma con esos indicadores, con esas comunidades. Siempre y cuando en el centro estén las personas. Ese ha sido, yo creo, otro de los conceptos que hacen pues, en vuestras intervenciones, en las que hay que escuchar, involucrar. Y también otra de las cuestiones sería un poco la necesidad de las empresas, ¿no? De moverse en este marco entre la necesidad de innovación y el marco normativo, ¿no? Cómo de flexibles y de hábiles se puede ser y rápidos dentro de muchos marcos normativos y posibilidades que hay fehacientes, ¿no? Yo me despido, añadí solamente mirando con ese al futuro el concepto de Naciones Unidas. La semana pasada, bueno, el día 25 se celebraba el 7º aniversario de los ODS. El concepto de este año puesto sobre la marcha, o sea, sobre la mesa es el de transformación.
a todos los niveles, empresarial, social, incluso personal. El feeling o el mensaje del secretario general es solo se puede o abandonar los objetivos o redoblar los esfuerzos, entonces desde nuestra parte también el guante que os lanzamos es que apostemos por lo segundo, así que muchas gracias a los 4 por vuestra vivencia, por vuestras experiencias que nos habéis contado y gracias a todos. Ya se ha podido incorporar a la jornada José Antonio Garmón, director general de Gobernanza Pública, Transparencia, Participación Ciudadana y Agenda 2030. Perdona, lo tengo que leer porque siempre me olvido algo. Así que si te parece, cierras tú la jornada y nada, muchísimas gracias por incorporarte. En primer lugar, disculparme por irme tarde a esta actividad. La tenía comprometida ya hace varias semanas y la semana pasada me comuniqué una comparecencia en la Junta hoy que además ha aplazado. Pero no por vosotros, aplazado por otros motivos a la próxima semana, pero allí estuve hasta casi las 12:30. Bueno, mirad, no hace mucho tiempo salió un informe de la consultora McKinsey sobre sostenibilidad en España, ¿no? Comentaban en este informe que si España, si subía 2 grados la temperatura por encima de los niveles preindustriales, en España iba a tener un efecto que ponía que en determinadas zonas de este país, sobre todo en el sur, iban a tener más de 45 días a más de 37 grados. Eso iba a suponer pues sequía más de 6 meses al año en algunas zonas de España, o que iba a suponer una caída del 25% en las reservas hídricas del país en determinadas zonas. Y decía que evidentemente todo esto iba a tener consecuencias en el mundo de la economía, ¿no? De las empresas. Más lejos, por ejemplo, comentaban que lo que eran los cultivos de tomate, aceituna, uva, trigo, que representaban el 40% del valor añadido, ¿no? De lo que es la agricultura española, sus exportaciones al extranjero, se iban a ver perjudicados. O comentaba, por ejemplo, que en el ámbito turístico vamos a perder turistas, porque encima esta subida de temperatura iba a afectar zonas que son centros de atracción turística, que iba a suponer que turistas extranjeros nacionales iban a evitarlas durante los peores momentos del año, ¿no? Esta subida de temperaturas, y que les iba a disuadir, ¿no? De viajar allí y hacer allí gasto. Comento esto porque antes estabais hablando, cuando yo me pude incorporar, de cambio climático y que era estaba entre las primeras, no entraba en el top, ¿no? De lo que eran las actividades, ¿no? De era el mundo de la empresa, y sin embargo, al final todo está interconectado, ¿no? No es una cuestión que digamos que, bueno, que por un lado de carbono, por otro lado cambio climático, no. Hay relación entre la huella de carbono y el cambio climático, y tiene relación con otras muchas más cosas, ¿no? Al final es la sostenibilidad de las comunidades, ¿no? En la que están las empresas, las entidades. Eso es hablar al final del efecto que tiene en la sociedad. Las empresas son fundamentales en la lucha por el cambio climático, en la lucha por la sostenibilidad, en la implantación de la Agenda 2030. La Agenda 2030, yo siempre digo que es una hoja de ruta y también digo que es una etiqueta, prácticamente. Al final, cuando llegue 2030, bueno, pues habrá otra agenda, ¿no? Bajo ese nombre, bajo otro nombre, ahora todavía más hacia adelante. Pero al final es muy útil porque lo que nos hace es ser conscientes de la relevancia que tiene todo lo relacionado con la sostenibilidad, todos los impactos que tenemos en nuestro planeta, todo lo que es las amenazas que tenemos para nuestro futuro. Y eso es una parte que irremediablemente debemos incorporar a nuestras vidas, personal, de la compañía, como en el mundo de la empresa. Y las empresas al final tienen también un efecto enorme en sus entornos, en las comunidades en las que están, como antes estaba mesa, en el impacto que producen a través de sus procesos, ¿no? Tanto de producción como de consumo de materias primas, de recursos. Y por eso es muy importante que las empresas asuman la parte, digamos, de responsabilidad que les corresponde en la lucha por la sostenibilidad. No es una cuestión que haya arrancado hace 7 años, ¿no? Como la Agenda 2030 cuando en septiembre de 2015. Porque al final las empresas llevan mucho tiempo trabajando en sostenibilidad,
conscientemente, pues tenemos que dar el paso precisamente de que las empresas sean conscientes de cómo están trabajando en sostenibilidad y qué esfuerzo tienen que hacer, digamos, añadido a lo que ya hacen para estar más comprometidos en la lucha por un... Desde el Principado de Asturias estamos intentando precisamente, ¿no? Eso a la mentalidad empresarial, que bueno, a veces llegas por lo que es la balanza de beneficios, ¿no? Al final del año, pero también, yo sea si esa es la razón, siempre y cuando, pues eso, de sostenibilidad, por, ya digo, por un futuro. Ya digo, las empresas tienen un papel fundamental. Es importante que esas buenas prácticas que haya en sostenibilidad vayan aflorando y sean un ejemplo para que todas las empresas americanas, españolas, vayan poniendo cada uno su granito de arena. Solamente decir que además en Asturias, por experiencia y por las empresas, ¿no?, que he tenido, hay muchos campeones de la sostenibilidad. Muchos campeones de la sostenibilidad que además pueden ser perfectamente tractores de otras empresas para que sean también por eso. Nada más, deseando sencillamente estemos ayudando en ese esfuerzo, ¿no?